noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Esta noche hablaremos de un pequeño país en el cono sur, Uruguay. Nuestro hashtag numeral UY. Bienvenidos. Uruguay se convirtió este miércoles en el segundo país latinoamericano en legalizar el aborto. Uruguay se convierte así en el 12º país del mundo y el segundo en la región después de Argentina en aprobar el matrimonio homosexual. El número de homicidios en Uruguay aumentó un 70% en los primeros 4 meses del año en comparación con el mismo periodo del 2011. Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay. Y yo no voy a andar diciendo que la marihuana es buena ni nada por el estilo. Ninguna adicción es buena. Es necesario que la última palabra la tenga la población. Gays, lesbianas, personas trans, siempre hemos formado familias. Hablar del Uruguay de hoy en día. Estamos en el set de Canal Capital con Javier Rincón, profesor de la Javeriana, Enrique Henrich, econometrista uruguayo, bienvenidos, Rodolfo Colalongo, profesor del Externado, y Fernando Suitanich de la Universidad de La Sabana. Para hablar de Uruguay, para hablar del Uruguay de hoy, debemos hablar de Pepe Mujica. Veamos un perfil. Todos, soy del sur, vengo del sur. Él es José Alberto Mujica Cordano, conocido popularmente como Pepe Mujica, el presidente de Uruguay desde el año 2010. Mujica vive en un barrio rural en la periferia de Montevideo, con su esposa, la senadora Lucía Topolnansky, un Volkswagen viejo, 3 tractores y una perra de 3 patas. Su carrera política comenzó en los años 70 cuando integró el movimiento guerrillero de liberación nacional Tupamaros. En enfrentamientos armados fue herido de bala, apresado 4 veces y se escapó de la cárcel en 2 oportunidades. A pesar de esto, José Mujica pasó casi 15 años preso en condiciones de aislamiento. Tras el regreso de la democracia en Uruguay en 1985, Mujica quedó en libertad y en 1994 fue elegido como diputado por Montevideo. En 1999 elegido senador y en 2004 su partido se consolidó como la primera fuerza dentro del Frente Amplio, a tal punto que el presidente de ese momento, Tabaré Vázquez, lo designó ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hasta el año 2008, cuando él fue proclamado candidato oficial para la presidencia por la coalición del Frente Amplio de Uruguay. Un año más tarde, en 2009, fue elegido presidente para el periodo 2010-2015. Desde entonces, Mujica decidió donar el 90% de su sueldo como presidente para el denominado Plan Juntos, que busca brindar hogares a familias necesitadas en Uruguay. Yo puedo parecer un viejo excéntrico y loco, pero permítanme la libertad de opinión en un mundo. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más. Los que no le alcanza nada, esos son pobres. José Mujica ha dado varios discursos memorables a nivel internacional, como en la cumbre sobre desarrollo sostenible en Río de Janeiro en 2012. Me hago esta pregunta, ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? El mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? También en la cumbre de la CELAC en Chile, donde Mujica habló de la unión de América Latina. Que antes no nos podíamos ni sentar. Y ahora estamos dispuestos a cargar cada cual con la mochila de su diferencia. Todos instintivamente tenemos conciencia
de que para ser fuertes nos tenemos que juntar y para que nuestros derechos pesen necesitamos andar juntos y que cuantos más nos dividamos, más débiles vamos a ser y más gobernados desde afuera. En la conferencia regional sobre población y desarrollo de América Latina y el Caribe, Mujica habló sobre el consumismo. Todo ser humano debe ser un gigantesco comprador. En ese marco donde todo al parecer debe de crecer, empezando por el consumo, no tenemos que hacer la pregunta: ¿nuestros muchachos serán más felices? Y hablando sobre libertad y austeridad, Mujica ha dicho: el hombre es libre cuando hace lo que le gusta, por lo tanto hay que tener la mayor cantidad de tiempo para dedicárselo a las cosas que a uno le gustan. Si tenés una casa complicada, grande, que tenés que cuidar, el pai, que no te afane, ni pim, pom, pam, tenés que laburar como un perro para mantener la casa y todo lo demás, y es como, ¿no? Bueno, la austeridad tiene que ver con la libertad. Y lo único que no se compra arriba de la tierra es la vida. Entonces hay que ser avaro en la forma de gastarla. Y veo que la humanidad está enloquecida, perdiendo tiempo, no tiene tiempo para el hijo, no tiene tiempo para... Cuando es joven no tiene tiempo para la novia, después no tiene tiempo para los hijos, después una cosa, esto, y cuando quieres acordar, eres un viejo reumático y te pasaste pagando tarjeta y esto y el otro. Para muchos analistas, José Pepe Mujica es un presidente que desde Uruguay habla para el mundo. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar a la vida, impulsarla, cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros. Gracias. Yo quería un panel internacional para hablar de Uruguay. Aquí Rodolfo es argentino, Fernando es chileno, Enrique es uruguayo, llegó hace 2 años a Colombia, y Javier es colombiano. Y yo, por supuesto, los televidentes saben, nací en Uruguay. Les quería arrancar preguntándoles a ustedes qué creen que representa Mujica para el mundo. Y sobre todo, ¿qué creen que representa Mujica para los uruguayos? Sí. ¿Les parece si arrancamos primero qué representa para el mundo? Bien. A ver, Javier. No, yo creo que para el mundo lo que representa Mujica es, digamos, una persona valiente y con coraje que pone sobre el tapete discusiones que no se dan o no se han querido dar en ciertos espacios. Entonces creo que a nivel mundial su importancia es ahí. Yo no diría que es necesariamente alguien que pueda tener una gran influencia en la manera en cómo se va a hacer la política, pero el solo hecho de tener el coraje de poner las discusiones sobre el tapete y de creer y considerar que se puede desarrollar las relaciones internacionales de una manera diferente, hacen de Mujica una persona importante, digamos, en el ámbito mundial. No de influencia, diría yo, pero sí una persona con coraje. Además de esto, también habría que agregar que Mujica es una persona que plantea una coherencia entre el discurso y lo que hace dentro del ámbito que se puede plantear. Yo sí creo que va a tener una gran influencia y la tienen los jóvenes, pues en las futuras generaciones que manejan un lenguaje similar al que él habla y al que él expresa. Y esto se ve mucho también cuando trata los temas del medio ambiente, cuando habla del consumo, y cuando se refiere a que la generación de él está muy marcada por el Estado-Nación y las generaciones futuras, las generaciones jóvenes, no se marcaron con el Estado-Nación, sino que ya se establecen y se conectan a través de redes. O sea, ven al mundo de una manera distinta a la manera en que su generación lo veía. Creo que eso lo plantea en el discurso. Entonces, creo que si bien no tiene una gran influencia a nivel
podríamos decir regional o incluso mundial a través de los líderes o de las diferentes élites que gobiernan, sí está teniendo cada vez más influencia en la juventud. Por eso, pues, en los discursos de Río, en Naciones Unidas, pues, todo el mundo hablaba, sobre todo los jóvenes, de la importancia y de la calidad del discurso de Mujica. Pero usted es argentino, Rodolfo. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, Mujica puede decir cosas que son más escuchadas, por ejemplo, de las que plantea la presidenta Cristina? O sea, porque finalmente en el fondo hay un discurso parecido, ¿o no? ¿Por qué lo de Mujica llega más? ¿Qué hace Mujica diferente? Yo creo que lo que tiene Mujica, a diferencia de Cristina, es la forma de decir las cosas. Parece que Cristina está muy inmiscuida en una cuestión interna, tiene una dificultad muy grande con los medios de comunicación, por lo tanto eso implica de que le cuesta salir un poco de ese ámbito interno que es la República Argentina y los problemas que se solucionaron y que no. Parece que Mujica está parado en una posición diferente a la de Cristina, entonces le permite ser mucho más amplio en el discurso. Aparte, es cierto el hecho de decir, pues, si hablamos del matrimonio igualitario y demás, los dos presidentes piensan de la misma manera, creen que debe ser aplicado y demás. Sin embargo, en un caso se puede aplicar y en otros casos no hablando específicamente del matrimonio, sino del aborto, por ejemplo, que no se puede... Ya volvemos a algo muy interesante que has dicho, Rodolfo. ¿Cuántos presidentes pueden decir que sus discursos son impresos para leerlos de nuevo? ¿Quién se vería por YouTube un discurso presidencial de las Naciones Unidas? Por los de Mujica uno los ve. Es un buen punto. Claro, yo me he visto el de Río, me he visto el de la CELAC, me lo he visto y los gozo nuevamente, por no nombrar a otros presidentes, pero yo nunca he tenido esa experiencia de escuchar a otros presidentes, ni al mío. Pero Mujica produce eso. Ahora, hay que tener en cuenta que Mujica es el presidente de Uruguay. ¿Qué pasa si Mujica fuera presidente de un país importante y poderoso? ¿Sería el mismo contenido? Porque uno cuando es como el candidato que va cuarto en las encuestas, puede ser cualquier cosa. Pero cuando uno ya está dentro de un país poderoso que tiene una alta injerencia en el sistema internacional, no sé si estaría tan fresco hablando. Pero, eso es verdad, eso es verdad. Es muy difícil que un presidente de Uruguay sea protagonista. Uruguay es un país con 3,2, 3,3 millones de habitantes hasta ahí. Es difícil, Sí. Es la primera vez, ¿no? Es que estoy tratando de hacer memoria. Es difícil que un país con una población parecida a la de Uruguay tenga algún papel protagonista. Pero Mujica logra tener, por su forma de ser, el papel de un ícono. ¿Sí? Y es muy interesante ver la transformación de Mujica en paralelo con la transformación del mundo. Hace 30 años Mujica, 40 años, creía en la tomada del poder por las armas. El contexto era otro, era diferente. El contexto del mundo era distinto. Mujica a través de armas quiso tomar el poder, los Tupamaros, similar a la experiencia de Argentina. En Uruguay también la guerrilla, como en Argentina, empieza durante la democracia. Y eso es lo que digo, mucha gente no le gusta escuchar y las películas siempre son el guerrillero y el dictador militar. Pero en Uruguay la guerrilla empieza durante el periodo democrático, como también ocurrió en Argentina. Y hoy Mujica es el mayor de los demócratas, o sea, él realmente cree en la democracia, la aplica en toda su extensión, en toda su forma de ser, hace plebiscitos, las consultas al pueblo en Uruguay siempre fueron importantes, pero Mujica realmente tiene hoy una visión muy demócrata. Pero Enrique, Rodolfo decía algo muy interesante, decía que Mujica se había desprendido del sentido de Estado-Nación y por eso era capaz de hablarle a nuevas generaciones en una manera en que otros presidentes no podían hacerlo porque seguían arropados bajo el manto del Estado-Nación. Mi pregunta es, ¿qué significa que desde un país tan pequeño como Uruguay, tan alejado como Uruguay, porque finalmente Uruguay venimos del sur y somos del sur. Venimos del sur y somos del sur, exactamente. Como los aires del ¿Y qué significa? Que haya un presidente que es capaz de hablarle al mundo. En otras palabras, Mujica es Mujica porque es justamente uruguayo. O sea, porque solo un presidente de un país con estas características podría haberse desprendido del Estado-Nación. Es más fácil que un presidente de un país chico pueda hacer. Los otros O sea, presidentes... ¿podría haber un Mujica aquí, Javier? Imposible, no. Imposible, no, es imposible. O sea, digamos, yo digo con cierta franqueza es porque yo digo que es imposible por dos razones. Con un ejemplo de pronto bastante simplón, pero
solo tomemos es decir, imaginémonos en la situación en que vive este país, un presidente que decide transportarse en su Volkswagen y vivir en la mitad de su finquita, no sé. Cultivando flores. Cultivando flores. Es decir, solo eso, no porque la estatura del Estado y todo lo demás, sino una cuestión sencillamente digamos, de estructura institucional. ¿Cómo haríamos para manejar institucionalmente una persona y si esa persona podría desarrollarse, digamos, con enviar esos mensajes? Porque es que yo lo que veo en Mujica es, yo diría, cuando tú hablabas hace un momento, yo diría, ¿por qué Cristina es diferente de Mujica? Pues por una razón sencilla. Este señor puede demostrar gran coherencia en cada uno de sus discursos. Estoy en contra de la pobreza y yo vivo de una manera simple. Miren, ando en un Volkswagen y Cristina... bueno, ¿no? Entonces yo creo que es que la estructura institucional, la estructura social no permitiría en otro país, y yo me atrevería a decir en otro país latinoamericano, o por lo menos sudamericano, tener un comportamiento de este estilo. Estaría Bolivia, Ecuador eventualmente, pero ese comportamiento, ese mensaje y darle esa coherencia yo lo vería absolutamente difícil. Pero eso no es exclusivo de Mujica, hay una historia de presidentes uruguayos. Sí, eso es lo que te iba a decir. O sea, Sanguinetti fumaba en la vereda, en el andén, enfrente de la Casa de Gobierno. Exactamente. Y pasaban los turistas brasileños y sacaban fotos de Sanguinetti. Pero acá se decía que solamente puede hacerlo porque es presidente de Uruguay. Yo me pregunto, los demás presidentes de Uruguay no eran Mujica. O sea, Mujica llevaba... Pero la sencillez quizás, el tipo de sencillez que uno ve allá, quizás uno no la ve en otros lados. O sea, no sé, Cristina fumaría frente a la Casa Rosada. Es que son distintos, a ver, son distintos, digamos, distintas maneras de hacer política. Digo, yo tampoco considero de que, digamos, que un presidente que pueda, como nosotros, tener un vestido, tener una posición social, no quiere decir que no se preocupe por la pobreza o demás. Las situaciones son distintas. Yo no sé si habría un punto de comparación entre Cristina y Uruguay, principalmente porque son países diferentes, de dimensiones diferentes y con intereses diferentes. Si hay un discurso en común, el discurso de poder reducir la pobreza, el discurso de que tenemos que salir todos unidos para poder enfrentar a este nuevo mundo que se da. Sin embargo, hay particularidades de las cuales estamos hablando acá. Pues Mujica no es presidente de Argentina, es presidente de Uruguay. Lo que yo sí quiero resaltar es que yo creo que en Uruguay sí existe una tradición institucional que puede sustentar a los discursos que tiene Mujica. No nos olvidemos. Es súper importante, disculpe, corte, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque yo creo que Mujica no puede ser analizado de una manera aislada, es decir, como un evento, alguien que aparece. No, Mujica yo sí creo que es el resultado de alguna manera de toda una evolución institucional de muchos años. Estábamos hace un momento hablando del tema de la droga. Entonces decíamos, sí, claro, pero es que resulta que en Uruguay ese tema se trata como una cuestión de salud pública desde 1974. Entonces, claro, cuando llegamos a 2013, después de tratar el mismo tema como salud pública desde 1974, pues hoy podemos llegar a dar unos pasos grandes. Entonces, lo que Uruguay hizo en el 74, hoy lo consolida. Incluso podemos ir a principios de año, discúlpame que te interrumpa, a principios del siglo pasado, 1910, pues Uruguay nacionalizó la producción del alcohol, porque el alcohol se convirtió en un problema para la sociedad uruguaya, por lo tanto decidió tomar el toro por las astas, nacionalizar el alcohol y comenzar con la producción del alcohol como una manera para controlarlo. O sea que realmente es una tradición institucional que habla de una cuestión incluso hasta cultural de lo que es el ser uruguayo, esta cosa progresista y democrática. Fernando, nos vamos a una primera pausa y cuando volvamos seguimos hablando del Uruguay de hoy y empezamos contigo.
Seguimos en Canal Capital hablando del Uruguay de hoy en día y de José Pepe Mujica. Fernando, habíamos quedado contigo. Claro, la vida de Mujica le permite criticar al mercado, criticar a los grandes bancos, las empresas multinacionales. ¿Usted se imagina a Sebastián Piñera con ese discurso? ¿Quién le creería? Sí. Por lo tanto, su experiencia de vida le permite hablar de esto, pero los demás presidentes... Pero es esa experiencia de vida que impide que Mujica se abra a las críticas de populismo, porque francamente no hay muchas críticas de populismo. O sea, yo creo que sí hay críticas de populismo, solo que por el impacto que tiene Uruguay finalmente en el continente y la política uruguaya interna y lo que suceda en Uruguay, pues finalmente como su efecto, llamémoslo así, no es devastador. Entonces, pues en últimas... o sea, es una figura curiosa que pone los temas sobre la mesa, pero sin gran impacto para poder cambiar las reglas del juego. Además, él dice una cosa muy interesante, fíjate, en la nota él decía una cosa que lo decíamos ahorita y él dice, mire, es el momento de que nos unamos y carguemos nuestras diferencias. Y yo creo que ahí está todo el quid del asunto. O sea, dice, carguemos nuestras diferencias. Mi esposa, por ejemplo, tiene que es profesora, tiene una conferencia y dice, la titula Brasil no es América Latina. Entonces uno dice, ¿cómo así que Brasil no es América Latina? Pero en últimas es que el mensaje es claro, señores, mire, podemos hacernos amigos, nos podemos acercar, pero sí aceptamos nuestras diferencias. Listo, pero con ese discurso, ¿por qué no se ha convertido en el líder, por ejemplo, de la izquierda latinoamericana o realmente en un líder regional? Yo arrancaría por eso, o sea, por la idea de que es que primero no tiene el impacto, no tiene el peso, ni económico, ni político, claro, ni importancia. Pasa que para ser líder, digamos, no tiene, digamos, son una serie de elementos. Uno de esos es tener una capacidad con liderazgo que Mujica la tiene. Sobre todo yo creo que estaba muy solapado con la idea de Chávez y con la presencia de Chávez en la región. Pero hay otros elementos que por ahí Mujica no logra reunir, sobre todo siendo presidente de Uruguay, pues Uruguay regionalmente no tiene el peso específico que tienen otros países de la región. Pero en el caso de Brasil, uno podía ver a Lula como líder, pero a Dilma yo por ejemplo, no la percibo como líder en la cumbre del presidente. Los otros elementos duros, pero no está el carisma de Mujica. El carisma que podría tener. Chávez sí reunía estas características, el liderazgo con un peso específico de Venezuela en la región. Y de pronto el radicalismo, es decir, no puede ser líder de la izquierda porque yo me atrevería a decir que la izquierda latinoamericana es bastante radical y un discurso como el de Mujica no encuadra, no es lo suficientemente radical. Que el resto de la izquierda latinoamericana le reconoce a Mujica por lo menos un liderazgo de tipo moral. Sí, un liderazgo de tipo moral o de tipo soft. Yo creo que no lo conocíamos o no se conocía lo que realmente era Mujica. Creo que el despertar de Mujica fue a través de los discursos que en pantalla se fueron, lo de Río sobre todo, pero antes no era una persona, una figura muy conocida. Creo que ahora podríamos empezar a hablar o pero sería que estaba opacado por Chávez. O sea, porque Mujica realmente... Siempre ha sido igual. Opacado o en realidad dejó que otro líder regional tomara las riendas de la región, digamos. Eso también puede ser porque ahora estamos viendo de que comenzó a atreverse más, digamos, o a mostrarse más en público y armar estos discursos. Yo lo que creo es que no hay romanticismo. O sea, no hay romanticismo en el asunto. ¿En qué sentido? En que, pues, Chávez... su país pertenece a la OPEP, lo que diga Chávez, así sea una locura, es importante, muy importante, porque es un loco sentado en barriles de petróleo. A mí cuando se habla de la izquierda latinoamericana, eso nunca me ha quedado claro, porque yo no veo una izquierda latinoamericana, yo no veo a Bachelet con Evo, una división muy clara, de un lado Venezuela, Argentina, claro, Bachelet es una izquierda neoliberal, de otro lado Uruguay, Brasil. ¿Cómo es la izquierda de Pepe Mujica? Le mostramos lo que pasa en Uruguay hoy en día. Uruguay, el segundo país más pequeño de Sudamérica después de Surinam, con una población de 3,3 millones de habitantes y ubicado en el cono sur, no es reconocido a nivel mundial solo por ser el menos corrupto de América Latina, por tener el nivel de alfabetización más alto de la región, por ser el tercer país de Latinoamérica con el mayor índice de desarrollo humano y el cuarto país de América Latina con la esperanza de vida más alta.
Uruguay se ha convertido en un país generador de controversias al impulsar reformas que pretenden avanzar en temas como la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana. El proyecto se convirtió en ley finalmente el 17 de octubre de 2012 al ser votado a favor en la Cámara de Senadores. El 22 de octubre del mismo año, el presidente José Mujica, junto al Consejo de Ministros, promulgó la ley que les permite a las uruguayas abortar durante las primeras 12 semanas de gestación, pero exige que justifiquen su decisión frente a un panel de expertos de psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que asesorarán a las mujeres sobre sus posibilidades. Además, deberán cumplir con un plazo de 5 días de reflexión antes de someterse a la interrupción del embarazo. Pasadas las 12 semanas de gestación, la ley también despenaliza los abortos cuando la vida de la madre esté en riesgo o el feto sufra deformidades, y hasta las 14 semanas en caso de una violación. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el partido opositor Partido Nacional inició una campaña para convocar a referéndum. La consulta fracasó al no alcanzar las adhesiones necesarias. Estos son los típicos proyectos que pueden llegar mañana a tener 50 votos. O sea, por un voto tener mayoría en la Cámara, pero seguramente no tengan mayoría social. Luego de la legalización del aborto se realizaron entre diciembre de 2012 y mayo del 2013 2.550 abortos, aproximadamente 426 por mes, según cifras del Ministerio de Salud. Argentina, Brasil y ahora Uruguay son los únicos 3 países de América Latina que han legalizado el matrimonio igualitario, luego que la Cámara de Diputados de Uruguay aprobara con 71 votos a favor de los 92 presentes el pasado 10 de abril. Desde el 5 de agosto, fecha en la que entró en vigor la ley, el registro civil uruguayo comenzó a recibir las primeras inscripciones que iniciará el trámite legal y otorgará la fecha de la ceremonia. En matrimonio. Beso emocional. La nueva norma señala que la institución del matrimonio implicará la unión de 2 contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil. Esta reforma ubica a Uruguay en el 12º país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uruguay se convertirá en el primer país del mundo en producir, comercializar y distribuir la marihuana para los consumidores, para uso medicinal e industrial. El pasado mes de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley impulsado por el presidente José Mujica con 50 votos a favor de los 96 presentes, quedando ahora en manos del Senado. La reforma, que sin duda se basa en el modelo internacional contra la lucha antidrogas, hace parte de una estrategia que pretende combatir el narcotráfico y disminuir la creciente delincuencia juvenil. Uruguay prevé imponer un consumo máximo de 40 gramos mensuales por persona a un valor de $2,5 por gramo, que serán vendidos en farmacias habilitadas para ello a través de un registro que buscará evitar el narcoturismo y el mercado negro. El gobierno asegura que destinará los impuestos de la venta de la marihuana a la rehabilitación de adictos. Pese a esto, ante su avanzada aprobación, una encuesta demostró que el 65% de la población no aprueba la legalización. Además, el principal partido opositor, el Partido Nacional, ha advertido iniciar una campaña para convocar a referéndum nacional. Países como México, Colombia y Venezuela tampoco ven la iniciativa con buenos ojos. La inseguridad en Uruguay sigue siendo un tema preocupante. Durante el primer semestre del 2013, este país suramericano triplicó el número de homicidios con respecto a la ciudad de Nueva York, con un promedio de casi un homicidio diario, según el observatorio Fundapro. Ahora el presidente José Mujica se ha ofrecido como mediador en la negociación de paz en Colombia, que ya cumplió un año en La Habana, Cuba. Lo que le ofrece lo mismo que ha ofrecido siempre. Está dispuesto a acompañar a Colombia en aquellas cosas
que los colombianos vean que podemos servir de alguna utilidad. Lo segundo, nuestra casa, nuestro país tiene las puertas abiertas. De necesitarlo, nosotros no tenemos problemas de costo político y quisiéramos que toda América del Sur se diera cuenta que hemos mejorado muchísimo la relación entre nosotros, todos los americanos del sur. Todo lo posible para que Colombia y la región se saquen de encima un conflicto que lleva mucho tiempo. Bueno, acabamos de ver las razones, Enrique, por las cuales Uruguay están todos los titulares de los principales periódicos en el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa allá? Bueno, cuando veo, muy buena la nota, muy buena. La nota habla de, bueno, el matrimonio gay, habla del aborto, habla de la legalización de las drogas. Yo creo que para hacer un análisis de esto y tener una perspectiva, es importante tener en cuenta que Uruguay es un país laico, pero laico en serio. O sea, en Uruguay no hay feriados religiosos, eso poca gente lo sabe. Navidad no era feriado hasta que instituyeron el Día de la Familia Uruguaya, el presidente Jorge Valle Ordóñez, si no me equivoco, en 1919. Pascua no era Pascua, crearon el Día del Turismo, que es justo el Viernes Santo, pero no es un feriado religioso. En Uruguay no hay feriados religiosos. El presidente no jura sobre la Biblia, jura sobre la Constitución. La Constitución no menciona a Dios. La Constitución argentina, el segundo párrafo, habla de Dios. La uruguaya no, Dios no existe. Y se jura en la Constitución. sobre la Biblia. No se jura Pero sobre la Biblia. aún laico como es, hay muchísima oposición a varias de las iniciativas que se plantearon en la nota. Entonces, ¿cuál es la oposición a Mujica? Bueno, de esas iniciativas, la que claramente tiene mayor desaprobación popular es la de la legalización, porque está despenalizada, pero no está legalizada, ¿no? El consumo de marihuana hoy en Uruguay está despenalizado, pero no está legalizado. Pasó por diputados, es una duda si pasa o no por senadores, pero no pasaría, y Pepe Mujica hace un mes dijo, bueno, lo voy a someter a plebiscito. ¿Sí? Vamos a someterlo a, si llega a pasar por Senado, y dudo que esa pase. Perdón, en el tema de la droga hay un cambio impresionante, y es que la nueva ley habla de cultivo, comercialización y producción, o sea, cultivo, producción, comercialización de droga. Toda la cadena. Entonces, claro, estaba despenalizada, pero ahora vamos a hacer de esto un negocio del Estado, solo del Estado, de acuerdo. Pero vamos a aceptar que aquí hay un negocio y que ese negocio pues lo debería tener el Estado, y eso va a tener unos efectos particulares. Pero yo agregaría a lo que está diciendo una cosa bien interesante, lo siguiente. Hace un rato decíamos que se había desprendido un poco el Estado-Nación y de la idea de Estado-Nación, y que por eso pasaba. Pero resulta que todas estas reformas se están pasando a través del órgano más representativo de eso que llamamos nación, que es el Congreso de la República, o sea, en el Congreso. Uno, pero dos, además la discusión, por ejemplo, no es como en Colombia, que es un tema constitucional, sino que es un tema de carácter legal, o sea, es un problema de ley. Son 3 leyes ordinarias, ni siquiera leyes de un estatus superior, son leyes. O sea, no son lo que entendemos aquí como actos legislativos, no. Entonces, es un tema de ley, es un tema, y es hasta interesante, porque entonces no es algo así como esta sociedad lo va a poner en mármol y para siempre, que aquí el aborto, no. Es un tema de ley, es un tema de mayorías congresionales, y muy posiblemente pueden llegar en 2, 3, 4, 5 años, cambiar las mayorías y decir no más. En ese sentido, podemos hablar un segundito de lo que significa para los uruguayos la figura del referendo, la figura del plebiscito como recurso, como consulta popular. En Argentina, por ejemplo, hay, digamos, esa tendencia a acudir a las urnas para hacer preguntas vía referendo. No hay esa tendencia, es una, digamos, una norma constitucional que sí se puede hacer, sin embargo no se aplicó en los últimos años, así que no es una, digamos, no es una vía que
que se utilice o que se haya utilizado en Argentina. En Uruguay tampoco, porque es que Uruguay es el país que tiene un régimen institucional más cercano al régimen parlamentario. Entonces, en un régimen parlamentario, pues evidentemente toda esta idea de recurrir al escrutinio, a esta democracia directa, pues existen los mecanismos, pero no es una constante, porque precisamente es el Congreso el que representa a esa nación. Digamos, yo diría que el discurso no es de un Estado-nación, pero la forma institucional es la propia, clásica, casi que... Generalmente la mayoría coinciden con el gobernante de turno, que no es un fenómeno muy común en Sudamérica, que generalmente los partidos de oposición ganan una y el Ejecutivo lo gana otro partido. Aquí en Uruguay se ve siempre una coordinación entre las mayorías y el presidente de turno. Respecto al plebiscito, yo lo único que recuerdo fue el 5 de octubre del 88, que ha sido el único que se ha hecho en Chile cuando se votó en contra de Pinochet. De ahí nunca más ha habido consultas si se quería votar o no. Sí, nada más. En Uruguay han habido algunos, incluso sobre privatizaciones. En Uruguay, cuando se iba a privatizar una empresa grande, se hacía el plebiscito de escrutinio popular. ¿Será porque son poquitos? En Uruguay ha habido referendos para preguntar si es necesario hacer un referendo. O sea, en Uruguay la democracia directa quizás es tan, digamos, tan frecuente el uso como en Suiza. O sea, es más, el artículo de la Constitución está inspirado en el artículo suizo. Y es directa quizás... o representativa, o sea, o participativa. Es decir, digamos, es para que el pueblo tome decisiones o para que el pueblo, digamos, aporte realmente ideas a la discusión, que participe a la construcción de la discusión. Yo lo definiría como directa, pero no sé, Enrique, cómo lo definiría usted. No, tampoco soy jurista. ¿Cómo lo definiría usted? Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Les propongo que dediquemos los últimos minutos del programa a hablar de por qué Uruguay podría, digamos, sería una buena sede para los diálogos de paz. ¿Qué ofrece Uruguay que no podrían ofrecer otros países de América Latina? Enrique. Yo empezaría diciendo, Uruguay ofrece un presidente que tuvo la experiencia de haber sido guerrillero, ¿sí? O sea, Pepe Mujica fue guerrillero, puede tener mucho más empatía con la contraparte para una negociación. Además, un territorio que históricamente es neutral, sede de algunas organizaciones internacionales, ese espacio también podría... pero justamente el hecho de que haya sido guerrillero le da garantías al gobierno colombiano. Pues yo pienso que en el caso cubano también los señores Castro eran guerrilleros en el año 59 y no creo que eso sea una garantía especial para que el proceso sea fructífero. Bueno, no se han transformado como Mujica, pero sí, tienes razón. Claro, o sea, no... Lo que sí es cierto es que en el discurso que tiene Mujica es muy claro cuando establece que no podemos hablar de una región unida si no estamos en paz. Él es muy crítico y dice que lo más difícil de la política cuando fracasa es no hacer la guerra. Por lo tanto, yo creo que es lo que Mujica puede brindar, más allá de ser un espacio, y yo sí creo que es un Estado que históricamente fue neutral, que tiene una institucionalidad de la cual ya la habíamos hablado, pero además creo que hay un presidente atrás y un presidente que está en Uruguay, que es Mujica, que tiene una marcada tendencia hacia la paz. Él es muy coherente en lo que dice, lo afirma, lo repite constantemente, dice no podemos estar unidos si no llegamos a la paz. Y me parece que yo no pondría en juicio si su pasado guerrillero o no, él lo es. Sin embargo, acá sí yo creo que podría jugar un papel de neutralidad frente al gobierno colombiano por un lado y frente a la FARC por el otro,
Lo que se cuestiona mucho en La Habana justamente es esta cuestión guerrillera de los Castros, pues los Castros asumieron a través de la destitución de Batista, incluso habían apoyado fuertemente a la FARC en la década de los 60 y de los 70. Entonces hay como una tendencia que te dice, bueno, ¿hasta qué punto el gobierno colombiano tiene garantías en el proceso de negociación que se está llevando en Cuba? Parece que esas garantías sí las tendría en Uruguay. Pero ¿qué significaría, si miramos del otro lado, no qué le significa al gobierno colombiano, sino qué le significaría al gobierno uruguayo que una negociación como esta, como la que podría iniciarse con el ELN, se fuera para Uruguay? Porque tú hablabas de la falta de instrumentos duros de poder para negociar. ¿Cómo se te podría interpretar esto, Javier? Para mí es existir. O sea, yo diría, tener la oportunidad de que esos diálogos tengan lugar en Uruguay es existir políticamente y pesar políticamente, aportar políticamente. Es decir, algo como Uruguay no es un convidado, no es un amigo, no es simplemente eso. Uruguay es protagonista. Uruguay puede contribuir a la paz en el continente y va a hacer todo lo que tenga a su alcance para lograr finalmente ese cometido. Y yo creo que pero ese existir es muy positivo, porque además cambia en mi concepto toda la lógica de los diálogos, porque no es tanto Mujica, es Uruguay. Yo ahí sí me monto en esta idea de Uruguay, porque finalmente uno, digamos como colombiano, o inclusive haciendo el análisis, uno diría, pues no se van para un territorio donde el Estado es connivente con ninguna de las partes. O sea, lo que tendremos es una situación neutral, de pronto un presidente que fue guerrillero, de izquierda. Y yo también le agrego esto que estás diciendo, y esto es la verdad. Yo creo que Uruguay tampoco tiene mucho para perder, y Mujica lo dijo. Nosotros no tenemos nada para perder acá. El tema es que el resto de los países, por su peso específico en la región, se juegan mucho en un proceso de negociación. Por eso se están cuidando. Pues en el caso de Cuba tiene más para ganar que para perder. Pero yo creo que acá sí Uruguay, como vos bien decís, le permitiría salir a escena, decir existimos, por un lado, y por otro lado, y si el proceso de negociación fracasa, pues la verdad que nosotros por lo menos intentamos hacer algo. Digo, por lo menos vamos a estar en decir el proceso de negociación con el ELN se pudo llevar. Y Mujica, las Naciones Unidas, en su discurso, en el espacio de Uruguay, habla del tema Colombia y habla como un conflicto de carácter continental que nos afecta a todos. Porque en la historia Sudamérica ha sido bastante egoísta con Colombia, ¿no? Ha sido palmoteo de espalda, pero nunca ni un país se la ha jugado por el problema colombiano. Podríamos decir que por lo menos Cuba se la jugó a su manera. Bueno, un chileno, un argentino, un colombiano. Entonces, ¿cómo ven sus países hoy en día al Uruguay de Mujica? Es complicado. Si me toca hablar a mí, es complicado. En la relación, hablemos un poquito de esto, Rodolfo, de la compleja relación que han tenido Uruguay y Argentina por temas francamente un poco similares a lo de San Andrés, a lo de Nicaragua y Colombia. No está en juego un pedazo de territorio, pero está en juego la salud ambiental de un territorio que compartimos. Yo lo que diría es que no es algo, primero que no es algo histórico, sino que es algo reciente, que data desde el 2003 en adelante. Es un problema que se plantea por un curso de agua internacional, donde existe el río Uruguay, que divide Argentina. Y divide Argentina de Uruguay justamente. Y creo que esto fue un planteo, si bien las diferencias son recientes, sí tienen un pasado histórico de la década del 30, cuando comenzaron a dividirse la cantidad de islas que habían en el medio en adelante. De Martín García, que Martín García quedó para el lado argentino, siento que está enfrente de la costa de Uruguay. Entonces, primero hay que diferenciar que no es un aspecto histórico, sino que es un aspecto reciente. Perdón, aclaremos una cosa sobre Martín García. Martín García es esta islita que uno ve cuando va a la playa en Uruguay y está enfrente de uno, que es Argentina, ¿verdad? Exactamente. Es territorio argentino, pero que está más cerca de Uruguay que de Argentina. ¿Uruguay por el trazado que se hizo. No la reclamó, se hizo frente al trazado y se había acordado que esa isla, por una cuestión histórica, iba a quedar en manos de Argentina. Entonces, históricamente no existen rivalidades, sino que existe una fraternidad y una hermandad histórica. A partir de 2003 la relación se comienza a deteriorar producto de la decisión de Uruguay de montar una fábrica de pasta de celulosa sobre el río de la Plata.
El tema justamente fue porque existía un tratado vigente que decía que había que consultarle a la otra parte por ser un tratado internacional. Argentina consideró que no se consultó. A partir del 2005, después de un proceso de negociación, terminamos justamente en que Uruguay autoriza la construcción. Por lo tanto, Uruguay autoriza la construcción de la Por lo tanto, Argentina demanda de la Corte Internacional de Justicia. La demanda termina en que la Corte dice de que como no contamina, entonces hay que permitir la instalación de la pastera en el lugar. Pero con una salvedad. La producción y el control que el control, el monitoreo del río Uruguay se debe hacer conjuntamente, ¿verdad? Por una comisión. Entonces, hace muy poquitos días, lo que sucedió fue que Uruguay decidió aumentar la producción de celulosa y Argentina volvió a demandar ante la Corte Internacional de Justicia. Mi pregunta es, Mujica, en su actitud frente a lo que ha sido el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, ¿ha sido un verdadero hombre del mundo, tal como lo plantean sus discursos, o no? ¿O se ha planteado justamente en la visión del Estado-Nación que todos ustedes decían que había abandonado? Él no lo hace solo ahí, él lo hace, de hecho, él lo hace frente a la despenalización. Abiertamente él dice: sí, Uruguay ha suscrito una serie de tratados, sí, a la ONU no le va a gustar mucho, todo eso me parece muy bien, pero acá tenemos una tradición y lo vamos a hacer de manera diferente. O sea, pero ahí sí, justamente está reivindicando su posición como Estado, no como... Sin lugar a dudas. Mi pregunta era para ti, Rodolfo, para llevarte a tu afirmación inicial. Pero a ver, vamos a separar una cosa. No podemos olvidarnos de que él es el presidente de Uruguay. Vivimos en un mundo que está separado por Estados-nación. Entonces, la diferencia está en que lo que él plantea es que tenemos que empezar a actuar más allá de nuestro Estado-nación. Él lo reconoce y dice que él fue marcado por la cuestión del Estado-nación, cosa que no le pasa a los jóvenes. Lo que yo digo es que él reconoce y la conexión con la juventud se da justamente ahí, porque a las nuevas generaciones el Estado-nación no lo marcó. Pero no nos tenemos que olvidar que él ocupa una posición general, él es el presidente de Uruguay, no es el secretario general de Naciones Unidas que puede hablar. Entonces, él debe tomar una posición en esto. Entonces, lo mismo va a suceder en otros aspectos. Digo, mi afirmación era, él lo dice y lo plantea y eso es lo que genera con su conexión con los jóvenes, pero él no se abstrae de la realidad que tiene. Y la realidad lo lleva a esto, ¿no? Entonces, a defender cuestiones que tienen que ver con el Estado-Nación. Él opera entre un Estado-Nación, no puede decidir lo que se hace en la región, pues puede decir se despenaliza en Uruguay. Soy el presidente de Uruguay, no soy el presidente de la región, ni siquiera podemos hablar si hay o no una región. O sea, a eso me refería. Nos hemos quedado sin tiempo. Hemos terminado aquí nuestra discusión sobre el Uruguay de hoy en día. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.